Buenos días. En principio, como no hablo español, voy a intentar hablar portuñol. Y que no hablo muy bien, pero creo que facilita más para ustedes do que si yo hablo en portugués o en inglés. En primer lugar, gostaria de agradecer al Instituto von Humboldt, y en especial a Maylin, por la invitación y por la hospitalidad aquí en Bogotá. Y también ayer estuve en la Universidad Javeriana con los estudiantes de Javier Maldonado y a mí me gusta mucho estar en Colombia. Bueno, yo fui invitado a hablar de la experiencia de la Red Brasileña de Identificación Molecular de la Biodiversidad. Yo participo de uno de los proyectos de la red en el Museo Nacional, que es parte de la Universidad Federal de Río de Janeiro, una de las grandes universidades brasileñas. Y voy a presentarles inicialmente un poco de la historia del proyecto, cuáles son los proyectos de la red, cuáles son los proyectos que están en desarrollo, los principales, y después voy a presentar un caso ilustrativo que a mí me dice mucho, porque yo vengo de una tradición que no es de genética, que no es molecular. Soy un zoólogo trabajando con biodiversidad de organismos, pero estoy netamente convencido que esta metodología es extremadamente buena. Cuando nosotros sacamos el primer código de barras, estábamos saliendo al almuerzo y yo les dije a mi colega que trabaja con peces marinos y el colega americano que estaba ahí trabaja con renacuajos y el otro que trabaja con mamíferos. Y que la primera código de barras, que era de un pez de agua dulce, muy difícil de identificar, había llegado. Cuando volvemos, después del postre, los tres habían identificado algo que sería imposible para ellos siquiera saber el género o el grupo o la familia. Así esto realmente funciona y funciona muy bien. Bueno, la historia de la red en Brasil, yo no participé en la parte inicial, pero está muy relacionada con la iniciativa canadiense del Código de Barras Internacional. Habló un poco el colega Pablo de Argentina, y el desarrollo allá fue muy similar a lo que sucedió en Argentina. Básicamente surgió la idea y la inversión de recursos por parte de los canadienses ha creado un inicio de trabajo en que muchos grupos de pesquisa en Brasil empezaron a generar códigos de barra en gran cantidad. En gran cantidad significa 96 códigos por envío de una muestra. Y esto realmente los canadienses lo hacen muy bien con robots, pero es posible hacerlo con la pipetación. La única limitación es obtener las muestras frescas de la naturaleza. Bueno, Brasil fue un nodo regional en el sistema global de distribución de la red mundial entre países. A partir de esto, estruturou-se um interesse de alguns investigadores em Brasil, particularmente de Cláudio Oliveira, que é um dos mais produtivos, produzindo muitos, trabalhando com peces, pero também na Universidade de Minas Gerais, Fabrício Santos,
e alguns outros investigadores começaram a tentar formar um nodo brasileiro e obter recursos. Como a experiência de, creio que México, havia muita inversión en redes temáticas y proyectos temáticos. Al inicio no se logró resultados porque hay mucha competencia de muchos grupos de ecología, pero esto se lograron aprobar proyectos pequeños y las personas empezaron a hablar del tema y a producir códigos de barras. E há um programa particularmente importante na área de ecologia de grandes áreas em Brasil, que é o Programa de Pesquisa em Biodiversidade, o PPBio. Isto serviu de base a uma proposta de financiação em um sistema de rede da iniciativa do Código de Barras em Brasil. No el PPBio el mismo, pero la iniciativa geró novos proyectos. Una otra vertente importante es la inversión internacional que se ha hecho en Brasil para establecer un sistema de información brasileño sobre datos de biodiversidad. Un importante componente son datos de colecciones de museo, de colecciones científicas, pero la existencia del interés generó ahí sí un interés específico del Conselho Brasileño de Inversión en Investigación, el CNPq. Y como resultado de esto, en 2010 se lanzó el edital para la identificación molecular de la biodiversidad. Era un edital que llamaba para grandes proyectos en red. Así que esto de inmediato requirió que las diversas instituciones se organizasen en red, porque la propuesta tenía que ser en red. Así que no es distintos proyectos, pero los proyectos estaban amarrados. Y ahí se estructuró la red brasileña de identificación molecular de la biodiversidad y utilizamos el acrónimo BR-BOL, BR de Brasil, y BOL de Barcode of Life, o Código de Barras de la Vida. Cláudio Oliveira es el coordinador general y hay distintos proyectos para peces, tetrápodas, hongos, parasitas. Esto es en la Fiocruz, que es la principal institución productora de vacunas y estudios epidemiológicos de salud, artrópodes acuáticos, organismos marinos, invertebrados, un componente mandatorio que era la inversión en bioinformática en un nodo nacional, de ahí el interés del CIBBR, la parte de plantas y que no prosiguió en esta red, y un proyecto especial del Museo Nacional que envolve vertebrados, aunque estejam vertebrados incluídos en los dos temas de los primeros proyectos. Aquí hay un proyecto institucional por la importancia reconocida de los museos. Incluso decía Manuel sobre la importancia de tener un museo nacional en México. Y entonces los museos son los repositorios de vouchers, que es donde tiene el testigo de las identificaciones moleculares. Porque si tiene código de barras y no tiene la identificación del espécimen, es como tener palabras soltas en el aire.
Bueno, este es el sitio de la iniciativa en Brasil. Está un poco congelado porque la parte de informática fue concentrada en el inicio del proyecto. Y hay más de un 100 de instituciones involucradas en todo. Y aquí está el mapeo de las instituciones, así que hay una cobertura muy buena espacial en todo el país. Esto va desde la región de las grandes universidades del sureste hasta muchas instituciones en la Amazonía. Estos son los proyectos que fueron sometidos y 2 deles no lograron, siguieron participando de la red en la parte de los artrópodes acuáticos no lograron aprobación en aquella parte del proyecto y las plantas siguen haciendo cosas en otras iniciativas. Lo investigador de este proyecto no siguió ahí. Pero la red funciona incluso con resultados de estos grupos que no participaron formalmente de la inversión. Bueno, en el sitio allá hay cosas como que enlaces de la comunidad institucionales, cosas como desde el CBOL, IBOL y varias otras cosas. Y hay incluso manuales sobre cómo acceder datos para las bases de informática y varias cosas útiles. Algunas no son más tan necesarias porque hemos progresado mucho en lo que hemos hecho como comunidad en Brasil. Es posible ingresar como un usuario participante y ahí tener acceso a datos directos de cada proyecto. Y lo más importante, a los datos de las bases de datos. Nosotros hemos investido en hacer un espejo de BOLD, pero creo que otros han mencionado, los espejos no funcionan bien, dependen de problemas de conectividad, de servidores y de actualización de software, y lo que se está haciendo es utilizar directamente el sistema BOLD internacional, que es mantido por China, creo. Bueno, aquí está lo que hay en el sistema ayer de registros brasileños publicados. Hay 24.500 registros que forman 5.700 BINs. Se ha hablado aquí que BINs es como si fuera una especie, pero no descrita por un especialista, pero identificada por la computadora. Y así que si tú tienes 3 BINs y un nombre, es la oportunidad de escribir 2 más. Y bueno, el número de instituciones es algo más, 123. Y mira aquí, mucho menos, la mitad tiene nombres de especies. Esto es muy importante porque en la región neotropical, que envolve la América Latina, la biodiversidad es tan grande que en algunas áreas, como por ejemplo la biota de peces de Amazonia, que es un vertebrado, un 35% de las especies no están descritas y mucho más no es identificable. Pero es posible reconocer muchas más por lo código de barras solamente. Aquí la distribución por origen, claro que hay muchos de esos datos que están disponibles en el GenBank, que es un requerimiento cuando publicas
necesitas depositar los datos en GeoBank, pero la mayoría viene directamente del sistema de código de barras y con destaque de la Universidad Estadual Paulista, que es donde está Claudio Oliveira, el coordinador de la red, y que trabaja solamente en peces. Hay una producción muy grande en su laboratorio. Pero hay muchos otros. Y aquí hay una distribución taxonómica de los registros ya disponibles públicamente y hay insectos predominan, peces, aquí los bagres y los carácidos, que son las mojarras, eso, y los perciformes, que son los cíclidos y los peces marinos, pero hay otros grupos, muchos más. Aquí una distribución más visual, y hay de todo, briozoarios, algas, incluso organismos de interés médico. Bueno, voy a presentarles un listado casi de los principales proyectos de la red para que sepan quiénes son los coordinadores y puedan contactarles. No hay tiempo para presentar detalles de todo lo que se hace. Uno de los proyectos importantes es de los tetrápodos, que involucra los renacuajos, los reptiles, las aves y los mamíferos, que es coordinado por Eduardo Isaac, en el sur de Brasil. Y aquí está un ejemplo de datos producidos, en este caso para aves, y el importante es el número de secuencias que se han ampliado mucho con el trabajo en red. Y mira que esto es un grupo relativamente pequeño, pero estamos en la escala de los miles. Casi todos los grupos han producido código de barras en número de miles de ejemplares, que es mucho más que un taxónomo especialista consegue producir mirando especímenes en el microscopio. Un otro grupo es el grupo de peces coordinado en el Instituto Nacional de Pesquisa de la Amazonía por Jorge Porto, pero abrange, la estrategia de este grupo es típicamente en red. Hay decenas de instituciones que están enviando resultados de peces y lo que hace Jorge es distribuir los reagentes y lo que la gente necesita. Él pregunta, ¿qué necesitas tú? Él dice, necesito tanto de esto, tanto de aquello. Ok, ahí toma y hace los datos. Aquí son las instituciones participantes de la red, que es muy involucrada con el Fishbowl, la iniciativa de código de barras de pez, que incluso teve una reunión en México en la semana anterior. Hay 100 investigadores de todas las regiones del país integrados a todo el sistema de generación de datos. Esto es lo que se planeaba producir, y la distribución regional. Hay que aclarar que la expectativa de la red fue un tanto optimista. La red esperaba producir 120,000 barcodes, pero esto no es realista por varias razones. Una es que cuando la persona dice que tiene material, es muy distinto de tener el material realmente en condiciones en su congelador y con datos.
As pessoas tendem a pensar que têm mais do que realmente têm. E assim que é necessário volver ao campo para obter muestras buenas para sequenciamento. E o outro é a inversão de tempo e dedicação necessária para generar os códigos. E aí temos o problema de que se tu estás haciendo uma tesis, te interessa tu tesis, aunque tu, diretor de tesis, esté interessado em ciento mais de coisas. E, buenas, aí, isto é um problema e é um dos problemas que a charla sobre o sistema mexicano foi muito bem abordado. Creio que todos os problemas de integração de uma rede como esta, com a investigação tradicional, que se aplicam no caso de México, são exatamente os mesmos que surgem em nossa experiência em Brasil. Aqui a distribuição institucional de lo que estava disponível. Aqui está a minha instituição, pero isto é um laboratório que trabalha com código de barras forense, identificação de pescado por todas as regiões. Coisas como querem vender ao governo e as companhias peleam entre si, e porque a sardinha que uno vende é distinta de la outra, e que é a peruana, não, pero é brasileira, e lo único para saber, uma vez que está em la lata, em la caja, é com o código de barras. O governo também usa isto e há vários grupos. Incluso Pablo ha reportado o caso del ave que dañou um avião. O mesmo sucede em Brasil e de tempos em tempos há sequenciamento de aves assassinas. Bueno, este é o resultado da parte de peces, não inclui a parte que o Museu Nacional está fazendo, mas a que as outras instituições fazem. O importante é que o número de espécies sequenciadas é grande, mais de 1000, e os indivíduos, vários miles, o que permite que se hagan, se discutam coisas como temas de biogeografia, e incluso uma coisa que agora sucede muito em Brasil: os geneticistas se han tornado taxonomistas, porque eles produzem tantos dados sobre espécies novas e a eles les gusta publicar, assim que publicam muito a novas espécies que de outra maneira se quedariam aí porque a parte morfológica requer muita interpretação e sempre é mais difícil. Mientras com os códigos de barra as coisas são muito claras, se la hace bem, se o sequenciamento está bem hecho. Vou volver isto mais adiante. Bueno, aqui o outro projeto é o que minha instituição está involucrada, que inclui todos os tetrápodas más os peces, e essa é a equipe. Temos peces, anfíbios, reptiles, aves e mamíferos. E aqui uma coisa interessante, que isto era o laboratório no princípio do projeto, e agora não, um pouco depois, poucos meses, e se vê muito a diferença em termos de desenvolvimento tecnológico. Raramente se vê em um museu ou em um grupo de pesquisa de zoólogos desenvolvimento dessa natureza em um laboratório. E a mim me dá muito gosto, porque eu tenho um professor visitante que trabalhou em Harvard. Ele me disse: Paulo, a única diferença entre o laboratório que eu manejava em Harvard
Y nosotros es el color de la silla. Y bueno, esto está, no, de la silla. Y la chica. Esto está un poco retrasado, que es del principio, al fines de año pasado, pero importante aquí es ver que hay un crecimiento acelerado de miles de individuos que extraímos DNA, un poco más lento, sigue el crecimiento el suceso en la PCR, el secuenciamiento, en parte por el volumen de trabajo, en parte por algunos problemas de conservación de tejidos y el número. Pero aquí tenemos también 2.000 muestras con secuencia de barcodes y 530, el número es un poco mejor ahorita, de especies que deben ser agregadas a lo que enseñé antes. Un otro grupo es el grupo de los invertebrados terrestres, que es coordenado pela Unicamp, una universidad importante en el estado de São Paulo, y manejado por Anna Lessinger, de la Universidad de San Carlos. Y bueno, tienen como todos los proyectos varios objetivos, pero estos son los grupos focales, las lepidópteras, muchos les gustan, Hymenoptera, Diptera, Isóptera y las Oligochaeta. Y aquí están los resultados de ellos. Y incluso aquí está un caso interesante, que la identificación de dípteras que ellos hacen, aunque sea que haya participación del grupo que estudia esquistosomose y molestias de gran importancia de salud, aquí tienen resultados del laboratorio de forense de ellos. Y esto es importante porque cuando hay un cadáver, es importante saber cuáles son los dípteros que colonizan el cadáver para establecer el momento de la muerte. Y claro que una cosa siempre del proyecto es que la meta es siempre mejor do que los resultados. En este caso, si consideramos espécimes. Producción de barcodes siempre mejor, porque hay distintas localidades geográficas. Como otros grupos también, un número importante de publicaciones han surgido y en distintos artículos, algunos de gran relevancia en términos de índice de impacto bibliográfico. El grupo de artrópodes acuáticos, les decía, no recibió inversión de la red, pero todavía han producido resultados que también están disponibles en el BOL de varios grupos de artrópodes. La parte de organismos marinos es coordinada por Mariana Oliveira, en la USP, la Universidad de São Paulo, y ellos han mostrado toda la costa brasileña y también han secuenciado miles de algas y plancton, fitoplancton marino. Esta es una parte importante porque es la parte del Instituto Oswaldo Cruz, que tiene un interés médico, coordinado por Fernando Monteiro y manejado por Karina Morelli. Ellos tienen allá plataformas de secuenciamiento y todo, y claro que están muy interesados en los dípteros por problemas de las molestias que afectan la especie humana.
Y hay un grupo dedicado solamente a los hongos, y que son muy hermosos, pero también muy importantes, porque si no fuera por ellos, no habría cerveza, no habría yogurte, no habrían quesos. Entonces, ahí está la composición de ellos: 23 universidades, 53 investigadores y varias colecciones de hongos. Incluso me sorprende que hay tantas personas trabajando con este grupo, un grande número de áreas geográficas del país, y han produzido código de barras para várias espécies. E aqui está os números que vão, sempre há mais DNA genômico extraído do que a região Foldmer del gene COI amplificada e sequenciada, porque são etapas do processo, e também há situações em que há que desenvolver novos primers e coisas desse tipo. É importante sempre notar que uma coisa é código de barras para especímenes com interesse geográfico, e outro é código de barras para espécies. Pero é necessário ter especímenes para saber que realmente estamos lidando com espécimes, que temos os bins correspondendo a um nome científico. Dizia o colega mexicano que les tomou um ano para fazer uma lista de nomes. Então, imagínate dizer a que entidade os nomes correspondem na natureza. Hemos hecho muitas reuniões, destaca-se uma que é um workshop para justamente trabalhar com o problema do tráfico de espécies ameaçadas, e estes eram os participantes aí, que iam desde o sistema de correios norte-americano, que lida com os peces que os chinos importam ilegalmente de la Ásia para tomar para comer, hacia sapatos de cuero de jacaré, o que seja. Bueno, e há muitos outros, incluso a mim não imaginava, com minha experiência pretérita, jamais participar de congresso de genética. E, bueno, no primeiro ano do projeto, aí estava eu com nossas apresentações e organizando um simpósio, não somente uma apresentação, mas um simpósio inteiro de códigos de barra, em um dia especial, com atividade especial da Sociedade de Genética Brasileira. E, bueno, agora vou falar de um caso específico, muito específico, pero a mim me gusta muito por os resultados que he obtenido, e demonstra algumas coisas. É um caso de um peixe, de um grupo de peces da Mata Atlântica. Bueno, este peixe, tradicionalmente, acreditava-se que era uma única espécie, nós os chamamos barrigudinhos, são pequenos, como o guppy, que é muito importante na aquariofilia. Aliás, é um outro gênero, vivem na natureza, pero todos os ictiólogos pensavam que é uma única espécie, incluso não digna de ser um peixe. Assim, era algo que indicativo de malas condições ambientais por lo general. Bueno, recentemente foram revisados e eles têm um dimorfismo sexual muito grande. Este é um macho e
la mayoría de los caracteres taxonómicos están en este pequeño apéndicecito aquí, en la punta de la nadera. Y esto mide menos de 4 centímetros. Por esto que los teólogos raramente despendían tiempo, invertían tiempo para identificar el material. Pero también, y las distinciones, por ejemplo, la posición de este pequeño espino, esa pequeña espina en el apéndice. Pero un taxónomo ha hecho una tesis en Brasil donde reconoció a 22 especies donde nosotros pensábamos que había solamente una. Bueno, ahí estamos con un gran problema, que un pez tan común con toda la carpa asiática encerraba tantas especies. Pero un problema mejor ainda, porque por conta del dimorfismo sexual no se ven los caracteres del macho en la hembra y de la hembra en el macho. Lo mismo con los juveniles. El juvenil no tiene los caracteres del apéndice plenamente desarrollados. Bueno, lo más interesante de este grupo viene ahí con una idea que yo tenía mirando las montañas en la costa del Atlántico en el sureste de Brasil. Y ahí yo imaginé una hipótesis que yo había publicado en un capítulo, en un libro sobre geomorfología de Sudamérica relacionada a biogeografía de peces. Y ahí yo lanzaba la idea de que aquí en la parte montañosa del sureste de Brasil, este río aquí que fluye hacia el océano Atlántico tenía originalmente sido la cabecera, el tributario formador del río Jundiaí, que cruza todo el Brasil hacia Argentina y Paraguay, sigue hacia Mar del Plata, entre Uruguay y Argentina. Uruguay y Argentina. Y bueno, es cuando empezamos a trabajar con los códigos de barras, aí pensei, bueno, tenho um laboratório, vamos investigar isto. Então, a hipótese é que aqui haveria uma captura de cabeceiras por la cuenca costeira, porque quando ha erodido esta área, capturou o rio, que deixou de fluir para allá e começou a fluir para cá. Esto es de una foto de satélite, y aquí se puede ver la parte del río costero. Probablemente el punto de captura fue aquí, y aquí se dio el rompimiento del drenaje original. ¿Cuál es la predicción de esto? La predicción es que si uno va a investigar la formación genética de los peces que viven ahí, van a encontrar indicadores, marcadores genéticos que pertenecen a esta cuenca aquí. Y quizá cosas de la cuenca montaña abajo. Y aquí está el punto de captura. Mira que hay agua parada aquí, que es una área de indefinición geológica, de donde va agua. Y aquí es el punto donde fue el rompimiento del drenaje. Esto, la hipótesis que yo tenía. Del otro lado, en el horizonte, tiene este derrumbe de rocas siendo 1000 metros de altitud. Pero, ¿qué dicen los peces? ¿Sería el punto de captura? Bueno, fuimos ahí, coletamos los peces, hicimos los códigos de barras y ahí descubrí que había variación en los falóceros, los peces aquellos que les mostraba, y que hay varios haplótipos. 2 haplótipos
distintos por um solo nucleotídeo. São quase a mesma coisa. Pero outros que são muito distintos. Pero que vivem em áreas distintas. E aqui, em la parte sospecha, encontramos dois haplótipos. Um relacionado com a forma costeira, e o outro relacionado com a área de la cuenca que eu supongo ser a original. As colores representam a área de ocorrência. Assim que estes haplótipos ocorrem tanto em la área, el río, la parte del trecho transpuesto, quanto em la cuenca principal de la montaña. E isto é refletido em um cladograma. E uma coisa que a mim me chama a atenção é a perfeição de não há variação. Estou convencido que muito da variação que se vê em trabalhos de genética são associados ao fato de que as pessoas não tomam o tempo necessário para perfeccionar as sequências e deixam que as máquinas, as computadoras, hagam o alinhamento. Se vocês vão ver, a maioria dos projetos de tesis ou os projetos de pesquisa hablam de alinhamento de los nucleotídeos. Pero se a sequência codifica para uma proteína, não há que alinhar as coisas, porque se põe um gap de destrói a proteína. E na metodologia de código de barras, hacemos sequenciamento em duas direções. ¿Por qué si el resultado es el mismo? Para interpretar diferencias de medición de la curva de fotometría de la máquina que ha generado la secuencia. Y esto solo hace la persona humana, con resultados perfectos. Pero también ahí vimos que habían diferentes niveles de variación entre los haplótipos. Y teníamos cosas com baixo nível de variação que pertencem à mesma espécie. Coisas com alto nível de variação que são duas espécies. Aí, mirando os códigos de barra, eu percebi que haviam duas espécies aí. E havia também uma outra que requer investigação, algo mais, porque está exatamente cerca do nível que os que trabalham com códigos de barra han reconocido como el área de limite entre espécies distintas e poblaciones de uma mesma espécie, ou indivíduos de uma mesma espécie. Então, aí temos resultados não somente de filogeografia, mas de filogenia, ou seja, temos duas espécies, e aí las temos identificadas, uma que corresponde a estas muestras e a outra a estas. Volvemos a mirar os exemplares testigos, e aí a importância do material testigo, e vemos diferenças no apêndice do macho e na papila de las hembras. E o interessante é que aqui há hembras em el grupo que tem papilas para a direita, para a esquerda, assim que é um programa de muito interesse para estudos de etiologia, de comportamento e seleção sexual. E isto se ha transformado em uma linha de investigação em meu laboratório. E eu jamais me imaginava que ia trabalhar com esses pececitos. Bueno, finalmente vou falar um pouquinho de nossa experiência como museu, com muitas coleções para generar códigos de barra. E se tem um código de barras como uma tarjeta, uma etiqueta de identificação de um flasco, de um grupo de especímenes no armário, na coleção. Se tem as etiquetas, mas não tem os especímenes, aquilo não faz sentido. Lo mesmo sucede com os códigos de barras. Então, é fundamental
vincular las secuencias génicas al principio de todo, que son los especímenes colectados. Y cuando uno lida con muchos grupos, con muchos estudiantes, con muchos especialistas y con distintos tipos de materiales. Por ejemplo, en peces, nosotros tradicionalmente organizamos los especímenes en lotes. Todo que es de la misma especie colectado en el mismo hogar, en un grupo de peces. Pero ahí puede ser que pertenecen a más de una especie, si no fueran bien identificados. Entonces, es fundamental para asociar el código de barras con el individuo. Esto es sencillo cuando se trabaja, por ejemplo, con un mamífero. Pero cuando se trabaja con peces o con otros grupos taxonómicos, ahí hay que desarrollar técnicas de rotulaje para registrar cuál específicamente es el individuo que fue, del cual se produjo el código de barras, para si el código de barras demuestra la presencia de una especie distinta, hay que volver ahí y mirar qué especie es esta, qué tipo de error ha ocurrido. Bueno, entonces hay algunos trabajos en la literatura, pero es importante considerarlos. Desde el inicio, en la parte del campo, hay que tener coordenadas geográficas precisas. Hay que registrar en el campo los datos, porque la memoria siempre falla. Es increíble. Y el cuidado con los datos empieza ahí. Y es muy frecuente que la persona trae al laboratorio tejidos, pero cuando ahí tiene el código de barras, ¿dónde está la identificación en la fotografía del pez? Ops, se lo perdió, no existe. Y ahí, bueno, ¿qué hace? Una cosa que nosotros desarrollamos es sinalizar lo material de las colecciones con fitillos coloridos. Por ejemplo, en nuestro sistema, el amarillo significa especímenes preservados para trabajo molecular, pero la alícuota de tejido no ha sido removida todavía para incluir en la colección de tejido en el congelador. Y también esto significa que hay que tener un sistema de registro de datos del material colectado y otro sistema para registrar lo que ha sido procesado en términos de tejido. Y tenemos formularios que hemos desarrollado ahí y que facilitan mucho para que los códigos de barra realmente tengan una información confiable asociada a ellos. Y incluso sistemas de catalogación de registro de los tejidos, de los ejemplares testigos y de los estratos de DNA genómico. Y ahí tenemos una colección de estratos ahora en el Museo Nacional, lo que permite que las muestras sean utilizadas no solamente para código de barras, pero para cualquier investigación que se haga, con otros genes, incluso nucleares. Y bueno, hay todo un flujo de procesamiento que está sintetizado en esto. Podría hablar mucho de cada etapa de esto, pero la mensaje principal es que es importante considerar el protocolo de custodia de las muestras. No solamente por motivos legales, como decía el colega mexicano, pero primariamente para que los resultados sean válidos y publicables con certitud cuanto a la identificación. Bueno, esto es que tenía a decir. Muchas gracias y creo que todos estamos con mucha hambre. Muchas gracias, Pablo.
presente tiene preguntas? Tenemos una pregunta en el chat. Una pregunta a Daniel Poveda. Él está interesado en saber qué pasa con la información taxonómica. ¿Se pierde el valor de este tipo de información morfológica a la hora de identificar especies? No, al contrario. Esto ha agregado un interés muy mayor en cuestiones taxonómicas y problemas de identificación morfológica que nosotros teníamos ahí, sabíamos que existían, estábamos cientes de los problemas, pero no había mucho cómo progresar. Y yo he publicado trabajos de morfología que son resultado del fato de que, indo al campo para sacar novas muestras, hacer un segundo recorrido, ahí los problemas insolubles antiguos adquieren vida nueva y soluciones nuevas. Entonces, yo creo que esto es el futuro de la taxonomía y estoy convencido de esto. Y hay que transformarlos y creo que nosotros tenemos una chance muy buena, porque los museos europeos viraron esqueletos del pasado como las pirámides. Los museos norteamericanos, donde yo he hecho mi formación de doctorado allá, en un museo muy tradicional, lo que se ve hoy es que las instituciones invierten mucha plata para construir nuevos edificios, para mantener las colecciones impecables, pero no están reemplazando los taxónomos. Pero los taxónomos en el sentido tradicional. Un colega mío ha dicho y muy propiamente, nosotros tenemos que nos transformar y para no solamente modernizarlos, pero ahí hay todo un universo de nuevas cuestiones que pueden ser respondidas y cuestiones importantes, incluyendo la descripción de especies. Yo publiqué un catálogo de peces de Brasil hace 7 años, donde el número de especies descritas en Brasil de peces solamente estaba en torno de 1 por semana. Creo que hoy está en torno de 2 por semana. Y buena parte de esto es resultado del crecimiento del número de estudiantes, que hoy son miles. Pero o que la mayoría de estos estudiantes están haciendo no es más ecología, es diversidad molecular. Y ahí descubren la biodiversidad crítica. Lo que está ahí, creo que en estos árboles que están cerca de Bogotá, que veo ahí, certamente hay especies no descritas, pero que es difícil abordarlas con la metodología tradicional. Pero si uno hace un muestreo y tem ahí nuevos caracteres, aí puede volver y confrontar con la morfología clásica, sea de las flores, o sea del pelo de los mamíferos que ahí están, o de las alas de los insectos, y descubrir cuáles son las especies y nombrarlas. Entonces, yo creo que el impedimento taxonómico está tendo una buena respuesta por parte de los taxónomos que están evoluindo con nuevas metodologías. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que sí hay hambre en el ambiente, entonces te agradecemos nuevamente por tu presentación.